Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma, solamente en Cristo, solamente en Él. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar. Nuestras almas tienen sed de Dios, del Dios vivo, de su palabra poderosa y sustentadora que nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo es con todos nosotros. Amén. Con espíritu humilde y obediente, y con corazones llenos de fe, recibimos la palabra de Dios. Queridos hermanos y amigos, que la gracia y la bondad de Dios esté siempre con ustedes. Hoy continuamos meditando en los preciosos pactos de Dios, de los cuales somos participantes y beneficiarios. Nuestro texto bíblico lo hallamos en Éxodo capítulo 19, versos 4, 5, 6. Después pasaremos al 16 hasta el 21. Y en el capítulo 20, los versos 18 y 19. Leemos de la siguiente manera. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Siempre en Éxodo 19, ahora del 16 al 21. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía
con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Ahora pasamos a Éxodo 20, capítulo 20, versos 18 y 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Amén. Somos participantes y beneficiarios de los pactos de Dios. Esta es la segunda parte. En la meditación anterior dijimos que con Jacob Dios no hizo un pacto explícito, pero le confirma el pacto y promesas hechas a su abuelo Abraham. Número 1. Huida y regreso de Jacob. Huida y regreso de Jacob. Esto se lee en Génesis 32, versos del 9 al 12. Jacob huyó de su hermano Esaú y busca la parentela de su madre en Padán Aram. En el camino se le aparece Dios en sueños en Betel y le reitera lo prometido a Abraham: tierra y numerosa descendencia, además de su protección. Jacob se compromete con Dios y le ofrece el diezmo de todo cuanto haga. Después de 20 años, Jacob es llamado por Jehová para que regrese a su tierra, donde inevitablemente se encontrará con su hermano. Nada podía ser más azaroso para el mezquino y suplantador. Su reacción es la característica de un hombre enérgico. Planifica, ora, planifica, ora, planifica. Sus hombres dicen que Esaú, su hermano, se acerca a recibirlo, y 400 hombres con él. En el capítulo 9, 7a, leemos que Jacob tuvo gran temor y se angustió. Jacob oró así, versículo 9. Dios de mi padre Abraham y de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Jacob viene delante de Dios esgrimiendo un arma que el Señor mismo puso en sus manos. Sus promesas, su palabra, el pacto. Jacob se tomó en serio la palabra de Dios. Se la tomó al pie de la letra. Y es esta palabra la que hace a Jacob tan fuerte, que puede recordarle a Dios lo que prometió.
No olvidemos nunca, hermanos, que acá en la tierra la palabra del Señor es nuestra arma poderosa. Aceptemos y actuemos que la palabra revelada nos ayuda a librar la batalla de la fe. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. 2. El pacto funciona. David y Goliat. El pacto funciona. David y Goliat. Esta historia está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, 26b. El pueblo de Dios está peleando contra sus enemigos, los filisteos. Y todos los días, por 40 días, un gigante llamado Goliat salía al campo de batalla a retar al ejército de Dios, al mando del rey Saúl, mañana y tarde, y pedía que alguien saliera a enfrentarlo a él. El ejército de Israel temblaba de miedo. Pero David, un joven pastorcito que cuida las ovejas de su padre, lo oyó y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los ejércitos del Dios viviente? Observe, hermano, el apelativo: filisteo incircunciso. David, casi un niño, pero sabe qué significa ser un hombre de pacto y conoce su cobertura y bendición. Sabe que no está solo, pues Dios está con él. Hermano, amigo, en los momentos de crisis tenemos que seleccionar cómo vamos a pelear. Tenemos que hacer decisiones y elegir nuestra armadura también. El rey Saúl era carnal. David, por el contrario, era espiritual. Por eso, la armadura del rey no le sirve a David. En momentos de crisis, desarrollamos corazones valientes para Dios. Y como David, respondemos apoyados solo en el poder de la palabra de Dios. Goliat nunca había desarrollado una batalla tan desigual. Una honda y 5 piedrecitas son el arma de David. Así como Dios le dio la victoria a David, nos la quiere dar a nosotros hoy. Creamos en el poder de nuestro poderoso Dios y en el poder de su pacto. Quien nos ataca a nosotros tiene que enfrentarlo primero a él. La batalla no es nuestra, él la pelea y nos defiende siempre que no nos salgamos fuera de su cobertura. 3. Pacto de David y Jonatán. Pacto de David y Jonatán. Esto se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 18, y vamos a leer del 3 al 4. ¿Qué es lo más importante para la formación de nuestro carácter? Nuestras relaciones con Dios, con nuestros padres, hermanos y parientes, con nuestros amigos. En la Biblia hay un ejemplo
de dos muchachos que tenían un corazón amistoso. Hablamos de David y Jonatán. Jonatán era el hijo del rey Saúl. Desde que se conocieron, sintieron un cariño mutuo, entrañable, llegando a ser de esos amigos íntimos a quienes unen una profunda y sincera amistad. La Biblia dice que Jonatán amó a David como a su propia alma y que hicieron un pacto entre ellos mismos. Ambos jóvenes eran guerreros y tenían voluntades fuertes. Por las circunstancias y experiencias de cómo se desarrollaron sus vidas, ellos debían haber sido enemigos, pero Dios les dio el regalo de una amistad profunda y le dio a David una línea de vida, o sea, una razón para vivir. Pacto entre Jonatán y David. El motivo fue el cariño y la admiración que sentían el uno hacia el otro. Jonatán se quitó su manto real y se lo dio a David, y otras ropas suyas, su espada, su arco y su talabarte. Los comentaristas bíblicos ven en ello un acto profético, por medio del cual Jonatán manifestó que David sería rey y que él, siendo el hijo del rey y su heredero, no sentía celos, sino que celebraba la vida de David, no queriendo que su amigo tuviera algo menos, y él se veía como su segundo en el reino. La amistad de ellos nunca fue fácil. El rey Saúl se oponía a ella y quería excitar los celos de Jonatán contra David. Y porque Jonatán siempre defendió a su amigo, su padre lo deshonró. Finalmente, ellos tuvieron que decirse adiós para siempre. Pero la vida de ambos fue marcada por aquella noble amistad. Su pacto fue eterno e inquebrantable. Nada ni nadie lo pudo romper. Su amistad era tan espiritual. Jonatán demostró que deseaba más la amistad de David que lo que deseaba el trono de su padre para ser coronado rey. Después vino la muerte de Saúl y de todos sus hijos, en cuenta Jonatán. Sube al trono de Israel David. Esto está en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versos del 1 al 13. Pues allí se ve la bondad de David hacia Mefiboset por causa del pacto. La usanza en esa época era que cuando un nuevo rey ascendía al trono, mataba y exterminaba a toda la familia del rey anterior. La Biblia registra que había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero oiga esto, David se da cuenta, mi hermano y mi amigo, él se da cuenta que la bondad y la cobertura de un pacto es eterna y que cubre de generación en generación. Recordemos que cuando Dios proclama su nombre, dice que su misericordia
es por millares, de generación en generación. Dios es bueno, hermanos. David procedió no conforme a la costumbre de exterminar hasta el último descendiente del rey, sino que conforme al pacto con Jonatán. Pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Uno, dijeron, Mefiboset, hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Lo hizo venir, lo sentó a su mesa para que siempre comiese en la mesa del rey, y le devolvió los bienes de la casa de su padre, con la seguridad de que su vida no corría ningún peligro. El corazón de David es conforme al corazón de Dios. 4. El pacto de Dios con su pueblo. En el monte Sinaí. El pacto de Dios con su pueblo en el monte Sinaí. Los israelitas, debido a las 10 plagas que vieron en Egipto, tienen temor a Dios, le tienen miedo a Dios, pero no lo conocen todavía. No han desarrollado una fe fuerte. En el verso 4 del capítulo 9, cuando Dios le dice, os tomé sobre alas de águilas y os he traído hacia mí, lo que les está diciendo es, los he traído para darles mi pacto. Pero antes de darles su pacto, Dios les recuerda su amor por ellos. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Hay 3 frases que Él quiere que recuerden. Número 1. Si guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro. Número 2. Me seréis un reino de sacerdotes, o sea, relación personal y directa con Dios. Frase número 3. Seréis una nación de gente santa, que sea modelo y pueda mostrar al mundo el Dios que tienen ustedes. Los he apartado para algo grande y especial. El humo, el estremecimiento de la imponente mole del monte Sinaí revelaban la presencia del Señor cuando les anunciaba su santa ley. Los 10 mandamientos no son una simple lista de reglas, son un pacto, una promesa de la gracia de Dios. Esa obra de la gracia de Dios que se manifestará al bendecir al resto fiel, convirtiéndolo en el medio para el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham y a sus descendientes. Y porque estos 10 mandamientos son un pacto, es la disposición de guardar las 2 tablas que son el documento. Un comentarista dice que cuando se hace un pacto, se hace 2 copias. Una para la persona de más poder y otra para la gente del pacto. En este caso, una pertenecería a Dios y la otra a Israel. Pero Dios está dándole a su pueblo ambas copias como muestra de absoluta y total confianza. Moisés rompe las 2 tablas, no como un exabrupto de mal carácter, sino porque cuando él bajó con su precioso regalo, la gente ya había roto el pacto adorando
a un becerro de oro. Ellos ya están fuera de Egipto, pero Egipto no está fuera de sus corazones todavía. 5. Pacto de Dios con David. Pacto de Dios con David. El pacto de Dios con David es una subdivisión del pacto con Abraham. A David le dice que cuando pequemos nos corregirá como lo hace un padre, pero que nunca apartará de nosotros su amor y misericordia como la apartó de Saúl. Su amor de padre es un amor pactado, hermanos. Nunca nos faltará. Este pacto desarrolla adicionalmente la promesa de una nación y de un rey, por cuanto este pacto mira hacia el mayor hijo de David, que es Jesucristo. Hay algunas claras implicaciones proféticas. Los apóstoles Pedro y Pablo les hacen ver a los judíos que el cumplimiento de lo prometido en este pacto de David no le corresponde a David, ya que David murió, vio corrupción y permanece en su sepulcro hasta el día de hoy. Le corresponde a Jesucristo, el Hijo de David, que se levantó de la tumba a una vida de resurrección, último y mayor instrumento de salvación provisto por Dios. Israel será preservado, dice este pacto, como nación y devuelto a la tierra de Palestina, como ya se ha cumplido. Jesús, el Mesías, el Hijo de David, volverá muy pronto para gobernar sobre el reino pactado. Amén y amén. Ahora, mis queridos hermanos, acompáñenme en un momento de oración con toda reverencia hacia nuestro Padre. Bendito y alabado seas por siempre, nuestro amado Padre Celestial, Dios del universo. Que tu nombre sea exaltado, pues las obras que tú haces, nadie más las puede hacer. Gracias por tus promesas y por tus pactos, con los cuales nos has protegido desde los comienzos de la humanidad. Señor, nos acercamos y nos acogemos a tu buena palabra, salida de tu boca, que nos corregirás con la corrección de Padre, pero que nunca apartarás tu amor de nosotros, que tu bien y tu misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Bendita palabra que aquieta todas las tormentas de nuestra vida. Atiende, Señor, a nuestra petición en favor de nuestro país y de nuestros enfermos. Visítalos, Padre, llevando tu presencia bienhechora, y que toda dolencia y enfermedad sea sanada con tu infinito poder mediante los méritos de tu Hijo Jesús. Señor, ponemos en tu cuidado y bajo tu protección a todos nuestros amados hermanos y a nuestros pastores de la Iglesia Cristiana Discipular. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, y a todos aquellos que se unen con nosotros mediante este canal para escuchar tu palabra. Por aquellos que tienen una necesidad urgente de acercarse a ti para entregarte su vida, que no retarden su decisión y vengan hacia ti
ahora que puedes ser hallado, y se pongan en paz contigo, que arreglen sus cuentas contigo. Este es todavía día de salvación. Señor, todas nuestras peticiones son hechas en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta administración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Solamente en Cristo, solamente en Él.